Tenemos entonces que la criptografía cuántica es una técnica de cifrado que se basa en los principios de la física cuántica para proteger la información. A diferencia de los métodos de cifrado tradicionales que utilizan claves y algoritmos matemáticos complejos para proteger los datos, la criptografía cuántica utiliza los principios de incertidumbre de la mecánica cuántica para garantizar la seguridad de la información. En la criptografía cuántica se utilizan partículas subatómicas como fotones para transmitir información de forma segura. Cuando se envía información a través de fotones, cualquier intento de interceptar la información o espiarla altera la información que se está transmitiendo. Esto se debe a que, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, cualquier medición realizada en un sistema cuántico altera el estado del sistema. La criptografía cuántica se utiliza en aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad, como la transmisión de información gubernamental, militar o financiera. Modelo de computación cuántica. El modelo de computación cuántica se basa en los principios de la física cuántica para realizar operaciones computacionales. En lugar de utilizar los bits tradicionales de los ordenadores clásicos que tienen un valor de 0 o 1, los ordenadores cuánticos utilizan qubits que pueden tener un valor de 0, 1 o una combinación de ambos al mismo tiempo, lo que se conoce como superposición cuántica. La superposición cuántica permite que los qubits en un ordenador cuántico realicen múltiples cálculos simultáneamente, lo que puede acelerar significativamente la velocidad de procesamiento en comparación con un ordenador clásico. Además, los ordenadores cuánticos también pueden utilizar el entrelazamiento cuántico, lo que permite que dos qubits estén relacionados de tal manera que la medición de uno afecte instantáneamente la medición del otro. Aunque los ordenadores cuánticos ofrecen el potencial de realizar cálculos complejos de manera más rápida que los ordenadores clásicos, su diseño y funcionamiento son muy diferentes. El hardware utilizado en los ordenadores cuánticos es muy delicado y se debe mantener a temperaturas muy bajas para evitar interferencias externas que puedan alterar los qubits. Además, el software utilizado para programar y ejecutar los algoritmos en un ordenador cuántico es diferente del utilizado en los ordenadores clásicos. Protocolo cuántico de distribución de claves. El protocolo cuántico de distribución de claves, también conocido como protocolo BB84, en honor a sus inventores, es una técnica de criptografía cuántica para intercambiar claves de forma segura entre dos partes. El protocolo BB84 utiliza el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica para garantizar la seguridad del intercambio de claves. Generación y distribución de claves. El protocolo cuántico de distribución de claves permite a dos partes generar una clave secreta compartida que solo ellos conocen y se utiliza para cifrar y descifrar los mensajes. La clave se genera a partir de los qubits que se intercambian entre las dos partes y se miden en función de las bases que se acuerdan previamente. La clave secreta compartida solo puede reconstruir si ambas partes utilizan las mismas bases para medir los qubits. Una vez que se ha generado la clave secreta compartida, se utiliza para descifrar los mensajes que se envíen entre las dos partes. Para descifrar los mensajes, la clave secreta compartida se utiliza para revertir el proceso de cifrado y obtener el mensaje original. Análisis de errores. Cualquier error en la transmisión de información puede comprometer la seguridad de los datos. Los errores pueden provenir de diferentes fuentes, como el ruido del canal cuántico, la interferencia electromagnética o incluso errores en la medición. El análisis de errores también se utiliza para determinar la cantidad de información que se puede transmitir de forma segura a través del canal cuántico. Esto se puede determinar mediante la utilización de la teoría de la información cuántica y la entropía de Shannon, que se utiliza para medir la cantidad de información contenida en un conjunto de qubits. Es importante destacar que la criptografía cuántica no es completamente invulnerable a los errores, ya que todavía existe la posibilidad de que se produzcan errores aleatorios. Corrección de errores y amplificación de privacidad. La corrección de errores se refiere a la capacidad de detectar y corregir los errores que se producen durante la transmisión de información cuántica. Los errores pueden ser causados por diversas fuentes. La corrección de errores se logra mediante el uso de códigos de corrección de errores cuánticos que se utilizan para detectar y corregir los errores
que se producen en la transmisión de información cuántica. Estos códigos permiten corregir los errores en los qubits sin comprometer la seguridad de la información. La amplificación de privacidad se refiere a la capacidad de garantizar que la información transmitida cuánticamente permanezca privada, incluso en el caso de que un atacante tenga acceso a parte de la información. La amplificación de privacidad se logra mediante el uso de técnicas de mezcla cuántica y codificación que se utilizan para mezclar la información transmitida con un ruido cuántico aleatorio. Esto hace que sea imposible para un atacante conocer la información original, incluso si tiene acceso a una parte de la información transmitida. Seguridad de los protocolos. Los protocolos cuánticos de distribución de claves utilizan técnicas de corrección de errores y amplificación de privacidad para garantizar que la información transmitida sea precisa y segura. Estas técnicas se utilizan para detectar y corregir errores en la transmisión de información y para garantizar que la información transmitida sea privada y confidencial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los protocolos cuánticos de distribución de claves no son completamente seguros y están sujetos a ciertos tipos de ataques como los ataques de hacking lateral o ataques de desplazamiento de fase. Además, los protocolos cuánticos de distribución de claves requieren canales cuánticos seguros y altamente confiables, lo que puede limitar su aplicabilidad en ciertas situaciones prácticas. Muchas gracias.